Bienvenidos, comunidad de relatos ecos escalofriantes. Hoy les traigo un relato que lleva en mi familia desde hace generaciones, un cuento de misterio y terror que nunca pierde su poder de helar la sangre. No se les olvide suscribirse, comentar, darle like y compartir porque el terror se comparte. Mi nombre es Amelia y esta fue mi historia. Hace muchos años, en un pequeño pueblo de Escocia envuelto entre nieblas eternas y montañas que guardan secretos ancestrales, vivió mi tatarabuela paterna. Pero hoy no les hablaré de ella, sino de su hermana mayor, Melin. El pueblo se llamaba Glenmore, un lugar donde los tejados de piedra parecían hundirse bajo el peso de las nubes y donde los senderos se perdían entre bosques de robles y abetos que susurraban nombres que nadie podía entender. La historia ha pasado de boca en boca en mi familia, desde que mis bisabuelos me la contaron sentadas junto al fuego de la chimenea, cuando el viento aullaba fuera como si llevara voces del pasado. Eran los años entre 1668 y 1676, una época donde el miedo a lo desconocido se había apoderado de cada rincón del reino. Las cacerías de brujas eran cosa común y las hogueras ardían casi todas las semanas, consumiendo vidas bajo la creencia de que se combatía a fuerzas oscuras. En Glenmore, el temor era aún mayor. Se decía que, en las noches de luna llena, las sombras en las calles se movían por sí mismas y que desde el lago cercano llegaban susurros que prometían poder o destrucción. Melin era una mujer viuda, de mirada seria y manos trabajadoras que nunca dejaron de cuidar a sus hijas, Elin y Britta. Había llegado al pueblo desde tierras lejanas cuando era joven, y aunque ganaba el respeto de todos por su dedicación a los enfermos y a los niños huérfanos, siempre existió un murmullo sobre ella. Decían que sus remedios curaban cuando ningún médico podía, que sabía los nombres de todas las plantas del bosque y que a veces se la veía hablando sola bajo la luna. Al principio, ella misma tomó con extrema seriedad los juicios por brujería, creyendo ciegamente que entre las mujeres del pueblo se escondían seres que pactaban con lo infernal. Ayudaba a las autoridades a identificar señales de brujería, marcas extrañas en la piel, objetos inexplicables en los hogares, sueños perturbadores, creyendo que así protegía a su familia y a su comunidad. Pero el destino tiene giros crueles. Un día frío de invierno, cuando la nieve cubría el pueblo como un sudario blanco, sus propias hijas se presentaron ante el consejo del pueblo y la acusaron con voces temblorosas, pero firmes. Elin, la mayor, contó que hacía meses que su madre las llevaba en noches de luna llena hasta un claro en el corazón del bosque, donde se reunía con otras 12 mujeres vestidas de negro. Allí, decía, había una aquelarre de oscuridad, un fuego que ardía con llamas de color azul y verde, que no producía calor pero que parecía absorber la luz del mundo. Contaron que Melin las había obligado a beber un líquido oscuro que les hacía ver cosas imposibles, rostros con ojos de animal, árboles que bailaban. Voces que venían del suelo mismo y que les había prometido que se convertirían en diosas si aceptaban servir a un ser al que solo llamaban el Señor de las Sombras. Detalles tan vivos y tan aterradores que incluso los más escépticos terminaron convencidos. Los vecinos empezaron a recordar cosas que antes habían pasado desapercibidas, que las cosechas de Melin siempre eran más abundantes que las de los demás, que sus gallinas ponían huevos todos los días, incluso en el peor invierno, que en su casa nunca se escuchaban gritos de los niños, aunque todos sabían que las niñas tenían rabietas terribles. Algunos juraron haber visto luces, bailando en el bosque las noches que las hijas mencionaban, y otros decían que, desde que Melin había llegado, más niños que nunca habían desaparecido, sin dejar rastro. El juicio fue rápido, como siempre sucedía en esos tiempos. Melin fue condenada a ser quemada en la hoguera, y se decidió que la ejecución sería en la plaza principal, bajo la luna llena, para que las fuerzas oscuras vieran el castigo que les esperaba. El día del castigo, toda la aldea se reunió, algunos con rostros de pesar, otros con ojos llenos de furia. Cuando la llevaron hasta la pira de madera, amarrada con cuerdas gruesas que le hundían en la piel, mi bisabuela aún era una niña pequeña y la vio desde lejos entre las piernas de los adultos. Decía que Melin no pronunció ni una sola palabra. No suplicó, no gritó, no negó nada. Solo levantó la mirada y la fijó con una intensidad que congelaba la sangre en las venas de quienes la miraban, directamente a sus hijas. En sus ojos se veía no rabia, no dolor, sino una tristeza profunda y un conocimiento que parecía venir de más allá de este mundo. Ese contacto visual duró hasta que las llamas comenzaron a envolver su cuerpo, pero aquí es donde la historia se vuelve aún más escalofriante. Las llamas no hicieron ningún ruido de madera quemándose, ni produjeron humo negro como siempre. Eran llamas silenciosas, de color plateado, y se decía que en ellas se podían ver rostros de mujeres que habían sido quemadas antes que ella, todas mirando hacia el pueblo con ojos vacíos. Tiempo después, cuando el furor de la cacería de brujas empezó a disminuir, un comerciante que había estado ausente del pueblo durante meses regresó con una terrible noticia. Había encontrado en una posada cercana un diario que pertenecía a la madre de Elin y Britta, no a Melin, sino a la mujer que había criado a las niñas antes de morir y que Melin había adoptado como hijas. En las páginas se leía que la anciana había estado obsesionada con las brujas y que había entrenado a las niñas durante años para que acusaran a alguien cualquiera de brujería.
porque creía que así ganaría el favor de las autoridades y se salvaría de la pobreza. Pruebas incontrovertibles demostraron que las acusaciones habían sido falsas y que Lynn había escrito los detalles del aquelarre, basándose en cuentos que había escuchado de viajeros. La hija mayor fue acusada de perjurio y sufrió el mismo destino que su madre en la misma plaza. Se dice que, en el momento en que las llamas la alcanzaron, ella gritó el nombre de Melin una y otra vez, diciendo que veía su rostro en cada llama, que sentía sus manos sobre su cuello, aunque no había nadie ahí. Britta, la menor, perdió la razón y pasó el resto de sus días encerrada en su casa, susurrando que la tía Melin viene por la noche a preguntarle por qué mintió. Hasta hoy, en el pueblo de Glenmore, que aún existe, aunque casi nadie vive ahí, se dice que en noches de luna llena aún se puede ver una figura envuelta en llamas plateadas caminando por la plaza donde se quemó Melin, buscando a quienes la traicionaron. Los vecinos que se atreven a pasar por allí cuentan que pueden oír susurros en un idioma extraño, y que si miran fijamente a la figura, pueden ver que lleva en sus manos dos muñecas de trapo que parecen moverse por sí mismas. Mi familia conserva una foto antigua de la plaza, tomada hace más de 100 años, y en ella se distingue una sombra extraña, detrás de los árboles una sombra con el contorno de una mujer con el pelo suelto, mirando directamente a la cámara. Soy Amelia, y esta fue mi historia. Nosotros somos Relatos Ecos Escalofriantes. Hasta la próxima pesadilla, no se les olvide suscribirse, comentar, darle like y compartir porque el terror se comparte.